clase del doctor Alberto Ferreiro, que va muy en la línea de uno de nuestros acentos, que es de rescatar el patrimonio cultural cristiano en la formación, en la forja de nuestra cultura. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de todo, muchas gracias sobre todo a Marcelo, que me trajo aquí a Chile por primera vez que estoy aquí, y las autoridades y ahora profesores que he conocido estos días, el sol, porque yo vengo de Seattle y ahorita está a 7 grados con lluvia, pero lluvia muy fría, así es que estoy gozando del sol chileno, y lo agradezco mucho, y la comida también, claro. Llegué el viernes, ya estoy un poco más adaptado al reloj chileno, pero aún me está costando a veces. He reducido la siesta de 2 horas a 1. Bueno, tengo mi teléfono, no porque tengo pendiente una llamada de alguien, para no pasarme de tiempo. Entonces, cuando llega al límite va a sonar. No se preocupen. No va a pasar nada. No me gusta pasarme cuando doy un discurso en público, y le contaba a algunos que en Oxford, en los congresos patrísticos, te tocan una campanita. Te dan 2 advertencias, la tercera para afuera. Y si no te sales, te gritan. Lo he visto. Es una cosa muy curiosa. Bueno, conocemos el Renacimiento italiano, ¿quién no? Y algunos reconocen también el Renacimiento carolingio, y otro aún el otoniano, un descendiente de Carlomagno, pero muchos no saben mucho del Renacimiento isidoriano, que calificado, claro, pero en el siglo VII sí hubo un florecimiento de cultura, de arte y sobre todo teología, literatura, teología, historia, y grupos de intelectuales en centros de los monasterios, en algunos, no muchos, pero unos, en Braga, en lo que es actualmente Portugal, en Astorga, donde está el norte de Castilla y León, otro en Marcino o Barcelona, otro en Tarragona, y luego otro en Sevilla. Y el de Sevilla fue el resultado de los 2 hermanos sevillanos, San Isidoro y su hermano Leandro, que también voy a hablar de él, porque Leandro también tuvo un papel muy importante en la vida de Isidoro, pero también él ha hecho contribuciones muy importantes en varias etapas de esa época. Desafortunadamente, mucho se perdió de la literatura que se produjo en esta época, y fue la interrupción dura y fuerte de la invasión musulmana. Si vemos las fechas de Isidoro, del 560, y de Leandro hasta el 600, pues no hay mucho tiempo más adelante cuando vienen los musulmanes del norte de África y arrasan en lo que era la cultura visigoda, isidoriana. Sobrevivieron muchos de sus obras de Isidoro, pero más porque se habían difundido bastante hasta Irlanda, hasta en anglosajón, en esos reinos anglosajonos. También se difundieron en toda Europa de esa época, se difundieron también irónicamente en el mundo musulmán. Hubo traducciones de algunas obras selectas de Isidoro en árabe, por ejemplo. Bueno, era un hombre Isidoro de renombre, obispo y teólogo. Voy a pasar a unas fotos. Ahí está. Aquí está San Isidoro sentado enfrente de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y lo tienen allí con Cervantes, etcétera, etcétera. Lo estiman mucho, honrado. Y le voy a hablar de estas 4 cositas sobre Isidoro. Esta ya la conocen algunos de la charla de ayer.
Esta es una miniatura de la Biblioteca Municipal de Dijon, en Francia, que es la cubierta de un libro que yo publiqué. El tema fue ayer de las epístolas, cartas que se intercambiaron entre los obispos de España y los obispos de Roma. Y este es el inicio de una de las 3 cartas que existen entre Leandro de Sevilla y el Papa Gregorio Magno. Y luego aquí unas cositas sobre Leandro de Sevilla. Esto lo dejo así. Ahí está. ¿Así está bien? ¿Mejor? Bueno, Isidoro sucedió a su hermano Leandro al episcopado en Sevilla en el 1599 o 600. Y estuvo allí ejerciendo de obispo 37 años. Él tuvo una influencia profunda en 2 concilios. El segundo concilio de Sevilla, que se reunió en el año 619. Lo curioso de este concilio es que se presentó un monofisita de Siria y le dieron la oportunidad de presentar su teología monofisita. Es una herejía que enseñaba que Jesús solamente tenía era solamente divino y no humano. Y le dieron la palabra a este sirio, le escucharon, y luego el texto del segundo concilio de Sevilla, hay la respuesta que todos suponen fue la respuesta de Isidoro, que claro, escrita, elaborada, editada, etc. Es una bella catena rechazando esta herejía de los padres de la Iglesia que él conocía a profundidad, y luego otra segunda catena de las Escrituras Sagradas, es decir, citando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Es una pieza magistral. Y en ese concilio también hay un canón en que Isidoro manda o sugiere fuertemente que todas las diócesis establecen escuelas para la educación del clero. Quiere un clero educado. No sabemos a qué punto lograron establecer estas escuelas, y especialmente la interrupción que vino después de la invasión, pero suponemos que hubo algo, que hubo algunos monasterios en que sí se estableció alguna forma de catequesis para el clero, para que aprendiesen a profundidad, no solamente recitar el credo, pero poder explicar el credo y los sacramentos, etc. Toda la vida de la Iglesia. En el cuarto concilio de Toledo del 633, pues hay muchas cosas allí, hubo una reforma de la liturgia tal como existía en esa época, porque no había una liturgia común. Y además en el noroeste, lo que es Galicia actualmente, había el rito de Braga, el rito bracarense. Entonces Isidoro pretendía o quería que hubiese una liturgia común en toda la península. Así es que muchos cánones están dedicados a lograr ese reto. Que lo lograron. Eso sí lo lograron. Posteriormente, este rito, y también este rito, después se le llamó, después del asentamiento de los musulmanes, se llamó el rito visigodo mozárabe, y luego después simplemente mozárabe, y luego se suprimió por el Papa Gregorio VII en el siglo X y XI, porque el Papa quería solamente el rito romano, y el rito bracarense y el rito visigodo mozárabe o hispano mozárabe, tiene muchos nombres, no se permitía en España, salvo en Toledo. Hubo una excepción, que 7 parroquias en Toledo podían celebrar esta misa, pero eventualmente casi todas desaparecieron. Y en 1982
el Papa Juan Pablo II recibió una petición del arzobispo primado de Toledo de esa época, pidiéndole permiso en rehabilitar lo que ahora se llama el rito hispano-mozárabe. Y claro, Juan Pablo II les dio el alta, y también al arzobispo primado en Braga para rehabilitar el rito bracarense. Eso, el de Braga no se celebra en ninguna parte, pero el rito hispano-mozárabe se celebra a menudo en Toledo, eso sí, y de vez en cuando se celebra en la Catedral Antigua de Salamanca. Entonces, algún día, si andan por Salamanca, miren los horarios de misas y a ver si les toca. Es una misa bellísima que pone mucha énfasis en la Santa Trinidad. Uno se persigna continuamente con los ortodoxos, muchos gestos del cuerpo y de reverencia, y es un rito que se elaboró contra la herejía de los arrianos, que tenían una doctrina trinitaria muy efectiva, es decir, dividían la Santa Trinidad. Este rito pone énfasis en la unidad de las tres personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y claro, esta liturgia tuvo un papel muy importante en la visita de los musulmanes, que tardó 700 años, para los cristianos bajo el yugo de los musulmanes. Porque ya saben, en el Islam se rechaza la divinidad de Jesús, se rechaza la Santa Trinidad como una doctrina idolátrica. Entonces, para estos cristianos esta misa fue muy importante para mantener esta creencia muy fundamental y basada, claro, en el credo. Este concilio también, cuarto de Toledo, en 633, abordó el problema de los judíos. Ahora, tenemos que explicar algo. Los reyes visigodos, su política, sus leyes contra los judíos era una cosa aquí. Y la iglesia, bueno, algunos obispos estaban de acuerdo con los reyes visigodos, eran unas leyes muy duras contra los judíos. Se sugerían la pena de muerte, se sugería expulsiones masivas, etcétera, etcétera. Y hubo algunos obispos que estaban a favor de esta política, pero muchos más no. Allí se encuentra Isidoro, con un amigo de él, Braulio de Zaragoza. Ellos fueron los líderes que hicieron cara a los reyes visigodos, oponiendo esta forma de convertir o reconvertir a los judíos. Y he observado en un estudio que yo publiqué hace unos años que estas leyes muy duras nunca se puso en marcha. No tenemos ninguna evidencia de expulsiones masivas, nadie escribe de eso. No tenemos el retorno de judíos después que estos reyes desaparecieron, y no tenemos ningún caso de un judío ejecutado. Es decir, el partido o los que apoyaban a Isidoro y Braulio, ellos ganaron el argumento y no permitieron que estas leyes antijudías se pongasen en marcha. Isidoro fue el más prolífico autor de esta época, sin duda. Escribió muchísimo. Tenía sabiduría de los autores griego-romanos, aunque no aprendió griego, pero los conocía a través de traducciones en latín. Escribió muchos comentarios sobre las escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, una sabiduría profunda de los padres de la Iglesia, orientales y del oeste. Este es un tributo, se dice, de su mentor, que fue nada más de su hermano Leandro.
D'Angelo tuvo un papel muy importante educando a su hermano en estos temas. Y ya he indicado que sus obras de Isidoro se encuentran por toda Europa, traducidos al anglosajón, traducidos al árabe, no todas, pero en muchos casos. Y también escribió comentarios sobre doctrina, eclesiología, ética, liturgia, ascetismo, la penitencia, cosmología. Bueno, ¿qué no escribió él? ¿Qué no escribió él? Escribió demasiado. Y se considera el padre cultural, eclesiástico de la Iglesia española en la época medieval. Se dice que es el más citado segundo a la Biblia. Pero esto a través de su obra magistral, su obra más popular, más conocida, las etimologías, etimología, que es la primera enciclopedia, se puede decir. Es una obra maestra que fue punto de referencia. Lo encuentras a lo largo de todo el medioevo, cuando buscan qué significa una palabra, o sea, en derecho civil, o derecho canónico, o cualquier texto, siempre está Isidoro allí, siempre lo están citando. Y claro, la Biblia. Entonces, no es una exageración que él fue citado tanto y que se encuentra en todas partes en los 1000 años que vinieron a dominar los siglos de época medieval. Es un ejemplar para nosotros porque él es un ejemplar para nosotros porque puso al servicio de la iglesia, puso al servicio del Señor toda su enseñanza. No lo hizo por él mismo, para tener fama y gloria y que le saquen fotos por ahí, por allá. Era un hombre muy humilde y todo lo escribió pues, en puertas cerradas, en el monasterio. Y él no propagó sus propias obras. Él lo escribía y otros las difundían de su parte. Pues murió eventualmente y en el 1063 sus reliquias o sus cuerpos fue llevado a León, no Lío, pero León, en el norte de España, a donde se encuentra en la Colegiata de San Isidoro. Allí se puede venerar Isidoro de Sevilla. Y esto fue por causa de los musulmanes que estaban arrasando el sur de la península ibérica, la segunda etapa. Había mucho conflicto con los cristianos y entre ellos, los reunidos taifas, pues siempre estaban luchando entre ellos también. Entonces temían que posiblemente sus reliquias se iban a perder o no sé qué, se las llevaron al norte a León. Y ya después cuando se fueron los musulmanes, se retiraron, los expulsaron al norte de África, no dejaron a Isidoro en León, nunca lo trajeron otra vez a Sevilla. Fue canonizado en 1598 por el Papa Clemente VIII y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Inocente XIII en 1722. Y en 1997 el Papa Juan Pablo II sugirió, pero nunca se hizo oficial, lo busqué, sugirió, pero nunca se hizo oficial, que fuese declarado patrón del Internet. ¿Por qué no? Les sugiero algún día que si no conocen la obra de las etimologías, porque hay muchas traducciones buenísimas, y echen un ojo, y pónganse a pensar todo el labor, todo el trabajo que tuvo que dedicar Isidoro para esta obra.
todas las fuentes. Y esto indica que estos centros de intelectuales monásticos, especialmente el de Sevilla, que había fundado Leandro, su hermano, entonces Isidoro se aprovecha de esto. Ha de haber sido una biblioteca muy rica, porque esto no le está saliendo de la cabeza, es mucha documentación. Y él lo tenía ahí en mano, y luego organizarlo, está bien organizado, como una enciclopedia moderna, está bien organizada. Y trata de todo, o sea, de mineralogía, de la iglesia, de dónde viene el origen de la palabra abad, la rana, el cocodrilo, carbón, hay de todo ahí. Bueno, ahora pasamos a... Estoy muy bien con tiempo. Quería mirar Quería comentar un poco sobre Isidoro y el Filioque, porque una de sus obras es una historia sobre los godos, los vándalos y los suevos, los tres principales invasores, tribus germánicos, que entraron a la península ibérica, la ocuparon y establecieron sus reinos propios, menos los vándalos que abandonaron la península y se fueron al norte de África. Los visigodos llegaron a dominar toda la península a partir del año 585, cuando destruyeron permanentemente el reino suevo. Bueno, en esa historia de los godos, él escribió dos versiones, la versión corta y la versión larga. Algunos historiadores han dicho que la larga no es auténtica, pero más historiadores pensamos que sí es auténtica. Y cuando está relatando él la conversión de los visigodos al catolicismo, porque eran arrianos de fe, pues él cuenta que se reunió un concilio, que fue el tercer concilio de Toledo, en el 589, bajo el auspicio del rey Recarredo, que Leandro lo convirtió. Entonces, en ese concilio se declaró públicamente el rey católico, ya era católico un año antes de Secretas, y también promulgó esto, que hoy en adelante en la misa se va a profesar el credo, y este sería el credo de Nicea, Constantinopla. Y algún obispo, yo creo que preguntó, no lo tiene en el texto, pero ¿por qué? Y él dice muy claramente, porque así lo hacen en Oriente, lo hacen en Constantinopla y nosotros vamos a estar de acuerdo con ellos. Y que se hace también en Roma. Entonces el punto de referencia era Roma y Constantinopla. Pero otra cosita ocurrió allí. Se introdujo por primera vez el filioque. Esa parte del credo, donde se confiesa el Espíritu Santo, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo los veneramos. En la versión griega, el filioque no está, porque profesamos aquí en Occidente, católicos y protestantes, que procede del Padre y del Hijo. Ese es el filioque. Y el Hijo. Eso no existía. Y lo insertaron por primera vez en Toledo, en el 589. Algunos habían dicho que fue posterior, en otro concilio de Toledo, pero no estoy nada de acuerdo, porque este es el concilio más apropiado para introducir este rasguito sobre la relación entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Bueno, causó una división entre Oriente y Occidente que existe hasta la actualidad. Es una diferencia entre los ortodoxos, católicos y protestantes, o los protestantes que confiesan el credo.
es en la recensión larga de la historia de Gozorum, a donde Isidoro añadió el filioque, que allí se introdujo el filioque. En la recensión corta no lo menciona. Yo creo que posteriormente se puso a pensar, ay, se me olvidó algo. Y entonces amplió el texto y lo metió allí. Y luego tenemos aquí Isidoro y la primacía de Roma, que él apoyaba la primacía del Papa o el obispo de Roma, siendo sucesor de San Pedro. No escribió una obra específica, pero a través de leer sus obras está muy claro que él está de acuerdo con los obispos hispanos, una cosa muy común en la península ibérica en época visigoda, que se hace referencia a menudo que el Papa es el sucesor de San Pedro. Y los obispos, como conocimos ayer en la charla que di, pues los obispos de España a menudo recurrían a Roma para unas aclaraciones, cómo se bautiza, cómo se entierra a un cristiano, o esta doctrina es legítima, o es algo que debemos evitar, etcétera, etcétera, y los papas daban su opinión. Y como indiqué ayer, no imponían. Yo no encontré ningún caso del tercer siglo al 7 que Roma dice, tú lo vas a hacer porque yo soy el sucesor de San Pedro, cállate y ya, el asunto está terminado. Siempre decían esto. Yo sugiero que hagan esto porque están en armonía, lo que yo digo está en armonía con los concilios, la voz ecuménica, las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia. Es decir, es otro modo de decir, esto no lo estoy inventando, está en armonía. Era un modo muy ecuménico que yo no esperaba encontrar cuando escribí ese libro. No sabía que iba a encontrar, pero no me esperaba que iban a ser tan ecuménicos en este sentido. Luego el otro es que Isidoro de las etimologías, ya hablé de eso, y luego pasamos a Leandro, no, ya hablé de los concilios, eso ya está. Ahora pasamos, ahora Leandro de Sevilla, que he publicado varias cosas sobre él. Uno de los últimos que publiqué, pues yo establecí que él fue el que introdujo a la misa de la vigilia del Pentecostés el texto de Génesis que habla de la Torre de Babel. Antes ese texto no estaba en la misa de la vigilia de Pentecostés. Y se ha reclamado recientemente en los últimos 5 años, si vas a la misa de vigilia, la primera lectura es el Génesis, que relata la Torre de Babel, porque el Torre de Babel contrasta con el Pentecostés. Babel, división, Pentecostés, cuando se establece una iglesia única, ese contraste. Bueno, fue él. Hermano mayor de Isidoro, procedente de una familia muy famosa, y parece que tenían recursos económicos, que vivían en la costa oriental de la península, pero se fueron de allí cuando los bizantinos entraron y conquistaron la costa oriental de la península ibérica y no querían estar bajo el yugo de los bizantinos, entonces se fueron a Sevilla. Todo lo que conocemos de él se encuentra en un libro que se llama De Viris Illustribus, Hombres Ilustres, escrito por Isidoro. Le dedico un capítulo a su hermano y allí nos cuenta muchas cosas de él. Su padre Severiano, ya dije que era un hombre
prominente en la sociedad, y tenía otro hermano, un segundo hermano, Fulgencio, y una hermana con el nombre Florentia. Fulgencio se hizo obispo, o le hicieron obispo de Astigui, que es la ciudad de Écija, que está muy cerca de Sevilla, y dedicó algunos libros que él escribió a su hermano Isidoro. Florentia entró a la vida religiosa y ella y sus hermanas fueron, le regaló Leandro una regla monástica de Institutione Virginum e de Contempto Mundi. Es decir, Florentia le pidió a su hermano Leandro, pues yo y estas hermanas queremos vivir la vida religiosa, pero no tenemos una regla. Entonces Leandro supongo que respondió, no hay problema, no pasa nada, tranquila, en un rato ya la tienes. Y entonces lo escribió. Es una obra de profunda espiritualidad, y también nos informa en el De Vidis Illustribus, Isidoro nos informa, que escribió Leandro mucho más, pero ese mucho más no existe. Se perdieron muchas cosas, desafortunadamente. Y no fue el tiempo, porque ya saben que Andalucía es un horno, y se conservan las cosas muy bien. No es como estos territorios de mucha lluvia, Irlanda, Escocia, etcétera, con mucha humedad. Pues es un milagro que existe una hoja de cualquier texto de esos países nórdicos, pues enseguida se conservan mucho mejor. Yo pienso que fue el arrasamiento de la conquista musulmana, porque muchos monasterios se destruyeron, como pasó igualmente, ocurrió otra vez en la península, en la Guerra Civil Española. Le estaba contando a Marcelo que yo trabajo también sobre los sermones en catalán medievales de Vicent Ferrer. Pero todos esos sermones no tenemos el texto original. Son transcripciones de dos sacerdotes catalanes, Josep Sánchez Ibera y Gert Schiff, que con rapidez hicieron copias, ya que se estalló la guerra civil, porque temían que alguien iba a venir a arrasar el monasterio, fusilar a los que viven allí y poner fuego. Y es lo que hicieron. Pusieron fuego a muchos monasterios y se quemaron en algunos casos 1000 años de documentación. 1000 años. Muchos monasterios no tuvieron la suerte que alguien entró antes para rescatar o llevar los legajos y esconderlos en una montaña por ahí. Yo creo que eso es lo que ocurrió en este caso. Y tenemos también, ya mencioné, las 3 cartas que intercambiaron Gregorio Magno y Leandro. Se conocieron en Constantinopla. Leandro vivió 3 años en Constantinopla antes de ser famoso y obispo y antes de que Gregorio fuese papa. Pero mantenieron un contacto muy estrecho. Las cartas, bueno, tienen agenda oficial, pero también hay unos toques muy personales. Recuerdo esos días en Constantinopla, cómo la pasábamos. Bueno, no dicen, el cafecito, nada de eso, pero tiene esa intimidad entre muy amigos, Él también influyó en el Cuarto Concilio de Toledo, en que se reformó la liturgia, y como dije, él fue el que introdujo la Torre de Babel, el texto del Génesis, a la liturgia, o la vigilia del día del Pentecostés. Pero su papel más importante fue la conversión del arrianismo al catolicismo, porque los 2 hermanos, el Hermenegildo Recarredo, el Hermenegildo fue convertido primero, pero fue Leandro el que lo trajo a la iglesia. Desafortunadamente rebeló contra su padre, Leovigildo, que era un arriano pero ardiente, y se montó una guerra entre hijo y padre.
y a Hermenegildo lo mataron. No sabemos si por orden del padre, pero lo mataron. Entonces Leandro fue por Recaredo, y entonces lo convirtió a él, y estamos segurísimos que Leandro fue el que le aconsejó a Recaredo, pues tenemos que tener un concilio público grande, y lo hacemos, invitamos todos los obispos, a los arrianos que existían obispos, para que rechacen esta herejía. Y finalmente con él, Gregorio Magno dedicó la Muralla in Job un comentario muy importante sobre Job, y se lo dedicó a Leandro, su muy amigo. Y hay otro texto que fue sumado, por eso voy a terminar, hay otro texto que fue sumado a las actas del tercer concilio de Toledo que se llama Homilia in laude ecclesia, una homilia en alabanza de la iglesia. Es un texto pero maravilloso, pero tiene toda la evidencia que lo predicó in situ, es decir, no lo escribió antes y repasar como hacemos nosotros con nuestros estudios, que estamos teclando noches y noches, esto no me gusta, parece que homilía llegó en la clausura y lo predicó. Un gran erudito francés, Jacques Fontaine, que publicó también un artículo sobre este tema, está de acuerdo que fue espontáneo. Y qué belleza de homilía. Cita a los padres de la iglesia, usa metáforas, alegoría, tipología, y todo para celebrar. Y lo que está celebrando es esto, que por fin la Torre de Babel, vuelvo a eso, ha sido derrotada en Hispania y ha llegado nuestro propio Pentecostés. Gracias. Se podría decir mucho más, pero nos dormimos aquí. Pero a ver, preguntas, ¿no? Sí. Gracias, profesor Ferreiro. Hay un momento ahora para compartir preguntas, inquietudes. Sí, por favor. Protesta. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que mencionó de la influencia de Isidoro en el mundo insular, principalmente Irlanda, Inglaterra, todo lo que es el mundo gaélico, en la iglesia, por ejemplo, el caso de Irlanda, la iglesia de Armagh, Bangor, o el caso de Iona, en la costa oeste de Escocia, ¿no es cierto? Y después se transmite a Lindisfarne, en el norte de Inglaterra, en Northumbria. ¿Cuál es su apreciación con respecto al avance que hay en ese tema en particular en la historiografía hoy en día, que conecta de alguna manera Isidoro, por ejemplo, con el gran padre de la iglesia, que debería ser el símil de los ingleses, y Beda el Grave? Bueno, pregunta sobre el estatus de la investigación. Claro. Bueno, se ha hecho mucho, pero falta mucho más. Hubo dos, creo que eran en inglés, bueno, Michael Lapage, creo que estaba en Cambridge. Sí, Él hizo unos trabajos sobre este tema. de paleógrafo. Y otro mucho más anterior, Edmund Bishop, que publicó una serie de artículos que después salió en forma de libro. Muy difícil encontrarlo, tendrás que ir a Inglaterra o no sé, un centro como Biblioteca Nacional, algo así, o tal vez lo encuentras en línea, nunca sabes. Se llama Spanish Symptoms, y él se llama Edmund Bishop. Creo que era un cura anglicano, pero lingüista. Y también siempre buscar primero todo lo que ha escrito Jacques Fontaine, porque yo sospecho que ha dicho algo. Porque él conoció, es un profesor francés que conocía a Isidoro mejor que Isidoro él mismo.
Sí, escribió una obra, su tesis doctoral que salió en 3 volúmenes, unos tochos enormes, y luego toda su carrera, toda su vida fue sobre Isidoro, y sospecho que ha dicho algo sobre este tema. Pero hay más, ha de haber más cosas, y también sugiero la revista irlandesa que se llama Peritia, que pertenece al Medieval Academy, ¿cómo se llama? Medieval Academy of Ireland, en Cork, pero la publica ahora Brepols, está bajo el auspicio de Brepols. Entonces puedes ir a la página de Brepols y lo tienen todos los números allí dentro y ahí comenzar a buscar cosas. Gracias. Pero sabemos que efectivamente que sí circuló sus obras en Irlanda, Escocia, sobre todo Irlanda e Inglaterra, incluyendo Gales, desde la época de anglosajona. ¿Sí? José Miguel. Muchas gracias, profesor, por la clase. Hace muchos años que tengo una inquietud que me surgió cuando leí la crónica de Isidoro de Sevilla. Le quería preguntar su opinión. ¿Por qué Isidoro de Sevilla, cuando habla de Constantino, enfatiza el hecho de que se hizo arriano al final de su vida? Y digo que es una inquietud porque en general Constantino fue un gran modelo durante el medioevo, al que siempre se recurre como la persona que permitió el desarrollo del cristianismo, pero Isidoro de Sevilla dice, ay, algo así como, qué triste que una persona que empezó tan bien terminara tan mal. Entonces, no sé por qué, y después prácticamente nadie retoma eso, salvo uno que otro autor medieval, pero Isidoro de Sevilla lo deja muy mal. Bueno, tiene sus curiosidades, Isidoro, lo mencioné ayer, creo que cuando estábamos comiendo, que no dice en el de Viris Illustribus, que se supone que son las personas más ilustres, que hay gente del norte del África, claro, de lo que es España y Portugal, no está San Martín de Tours. ¿Cómo le puede fallar que no está el gran santo turorense, el que se le atribuyen centenares de milagros? Lo ignora completamente. Yo lo he explicado en otro lugar. No le gusta nada Galia. Cuando él habla de Galia es mala noticia siempre, malas noticias. Pero ese de Constantino nunca lo he seguido para buscar el porqué, pero sabes que Constantino se le acusó de matar a su mujer, que dicen que bueno, adulterio, traición, no sé qué, y claro, él lo negó, intentó hacer su penitencia, mandando construir iglesias por todas partes. Su madre le sugirió, mire, tienes que salvar tu reputación, y entonces dedícate a obras buenas, pero eso no le salió. Siempre tenía el estigma detrás de todos que este mató a su mujer. Y es el por qué no es santo. Elena sí, Elena es santa. Cuando yo fui a un congreso sobre migraciones en Niš, en Serbia, entonces yo hablé sobre las migraciones de Oriente a Occidente, enfocándome sobre Martín, su viaje a Occidente, pero estamos celebrando Constantino y Elena. Ahí vino el patriarca ortodoxo de Serbia y celebraron su misa o su liturgia divina y nos dieron una moneda conmemorativa muy bonita de oro, y me di cuenta que Constantino no tiene no tiene. Entonces le puse a leer y es verdad que nunca en Occidente no es reconocido como santo, que nunca se pudo quitar. Yo siempre con los estudiantes les decía, mira,
Es como el presidente Nixon con el Watergate. Fue buen presidente. Sí fue buen presidente. Los derechos de los afroamericanos y abrieron las puertas con China. Hizo muchas cosas buenas, pero ese incidente le destruyó la imagen y nunca se lo pudo quitar. Sí, yo leí después que lloraba mucho. Y yo creo que Constantino también lloró mucho. Sí. Y ese porque él no es santo. No es santo. Y Vicente Ferrer, en su sermón sobre el Papa Silvestre, que es lo que presenté allí en Niche, él mismo resucita qué malo era Constantino. Habla del asesinato. Y esto ya es el siglo XV, principios del siglo XV. Siguen recordando, no lo dejan en paz. No se acuerdan de todo el bien que hizo. Eso no vale. Mataste a tu mujer, que no lo hice, pero el rumor era que... Yo no creo que la mató. Había un inglés allí, ¿cómo se llama? Un inglés muy famoso de Inglaterra que estaba en Niche, que su intervención fue precisamente sobre esto. Y él dice que él no la mató. Fue otro. Después me acuerdo su nombre. Pero esto de lo que dice Isidoro, ¿de dónde sacó esto? No sabemos. O es posible que alguien, deberías preguntarle a Juan Carlos Martín Iglesias en Salamanca, o buscar Fontaine a ver si dice algo él. ¿Alguien más? ¿Está pegando la hambre? Tampoco parece que habla de Hermenegildo como mártir, que la iglesia de esto lo considera, ¿no? A Hermenegildo, o sea, sí que muere a causa de su padre y el conflicto que hay. Bueno, Pero silencia. en su momento, Isidoro en la historia Gozorum Sí, y Juan el Viclarense, otro historiador, hablan muy mal de Hermenegildo. sí. Le apodan tirano, le apodan usurpador y mucho más. No lo estiman para nada, aunque se hizo católico. Pero uno no va contra su propio padre. Y hay, claro, hay el ejemplo de David, Saúl, que yo no voy a ir contra el elegido de Dios, aunque Saúl estaba loco. Pudo matarlo varias veces. Ese tipo de pensamiento. Y lo contrario, Gregorio Magno, en sus diálogos, lo declara mártir. Le rescató su reputación. Y ahora no sé si aquí en Latinoamérica, pero en España de vez en cuando vas a una iglesia y hay una capilla dedicada a Hermenegildo. Sí. Está todo vestido de soldado, está haciendo pecho y con su espada. Gregorio fue que lo rehabilitó. Pero Isidoro y Juan de Viclaro no lo estimaban por nada. ¿Alguien más? Bien, entonces muchas gracias, profesor Ferreira.